¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar aquí nuestro tiempo de entrevista. Les habla Javier López y ya saben que pueden seguirlo a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Llevamos bastantes días hablándoles de un asunto que está ocupando muchos titulares de periódico en España. La supuesta financiación irregular del partido Podemos y también del propio Pablo Iglesias. Nos hemos fijado mucho en las informaciones que ha estado sacando durante estos días el diario ABC y hemos llamado a nuestra entrevista al periodista que las está firmando, al periodista que está especializado en este momento en el tema de la financiación de Podemos. Periodista de ABC, Javier Chicote, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Si te parece, vamos a empezar por la última información, la que publicas hoy mismo, que tiene el siguiente titular. Pablo Iglesias ahorró 43.000 euros más de lo que declaró haber ganado en 2014. ¿Pablo Iglesias se está haciendo rico desde que está en política? Bueno, lo que es evidente es que Pablo Iglesias, su entrada en política le está reportando unos beneficios económicos más que notables, que son muy superiores a los del ejercicio fiscal precedente, que es el de 2013. Hemos conocido ahora los datos de 2014 y Pablo Iglesias ingresó más de 100.000 euros, un incremento considerable de en torno a 40.000 euros más que el año anterior. ¿Y a qué se debe este salto cualitativo en sus finanzas? Pues principalmente a los salarios que obtuvo como eurodiputado. Y además el dato es engañoso porque el ejercicio fiscal es 2014 y él empieza como eurodiputado en julio de 2014. Es decir, solo medio año dedicado a la política ya le ha reportado al final 100 y pico mil euros de ingresos que se completan con las facturas que él emite como autónomo. Entonces, bueno, que tanto criticaba la casta y tal, bueno, pues él está cobrando todos los meses pues aproximadamente lo que ganarían 10.000 euristas juntos, ¿no? Pablo Iglesias tiene durante estos tiempos tres vías de ingresos. Por un lado es eurodiputado, por otro lado también sigue manteniendo su plaza de profesor de políticas y además tiene un programa de televisión en una cadena financiada por Irán que también le está reportando importantes beneficios, ¿no? Sí, efectivamente. Esos son sus tres principales fuentes de financiación. Creo que de la Complutense le queda muy poco, porque por su plaza creo que los ingresos son pequeños, pero sí en política tenía el sueldo de europarlamentario 8.000 euros mensuales, ese por supuesto ya no lo tiene, pero va a pasar a tener el del Congreso de los Diputados. De esta parte donaría un porcentaje al partido y luego tiene pues alrededor de unos 50.000 euros más o menos anuales, que es lo que cobra de la televisión iraní. Vosotros habláis de 93.000 euros de Irán. 93.000 euros de Irán es mucho dinero. Sí, esos son pagos directos a Pablo Iglesias. Entre 2013 y 2015. Esa era mi pregunta. ¿Son pagos que van directamente a la cuenta de Pablo Iglesias? Efectivamente. Lo que es Pablo Iglesias como persona física, él como autónomo, ha emitido facturas a la televisión iraní por un importe de aproximado de 93.000 euros entre los años 2013 y 2015. Nosotros publicamos una de estas facturas, una de las más recientes. Sí, creo que la tenemos la factura. Vamos a ver si la podemos ver. La factura a abril es la que tenemos ahora en el plasma y a ver si podemos ver en primera instancia. Ahí tenemos la factura con todo tipo de detalles, base imponible, deducciones, etc. En el encabezamiento vemos el nombre y apellidos de Pablo Iglesias, es una factura que le emite como autónomo y está facturando a una sociedad, lo vemos ahí, 360 Global Media. 360 Global Media es una sociedad creada en España, en el Registro Mercantil de Madrid, pero de capital iraní. Y ahí el concepto de la factura, que es presentar y dirigir el programa Fort Apache de Hispan TV, que es una cadena de televisión pública iraní en español, que es para emitirse en España y en países de lengua española, para influir y también ideológicamente, es decir, para propagar los intereses de Irán y también por temas comerciales. Pablo Iglesias llega a esta cadena a través de Venezuela, precisamente, es decir, es el chavismo quien pone en contacto a estos españoles tan simpáticos, amigos nuestros, decían, con los iraníes. O sea, hay una conexión venezolana. Venezuela es el intermediario. Venezuela es el intermediario. Entre Pablo Iglesias y sus intereses políticos y la financiación de Irán. Eso es. Es cuando ellos están dando el salto a la política, están buscando dinero, van a Venezuela a pedir dinero para comprar una televisión. Por esas fechas, casualmente, Juan Carlos Monedero factura más de 400.000 euros por un informe fantasma. Y también ya por esas fechas aparece Irán. Desde Venezuela se hace el enlace con el gobierno
gobierno iraní, porque estamos hablando siempre de una televisión pública, que es la que al final firma un contrato con Pablo Iglesias, con el resto de integrantes de lo que la policía ha denominado el entramado de comunicación de Podemos, y ahí entran también unas productoras que están creadas como asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, estos pagos a Pablo Iglesias son directos, 93.000 euros, como autónomo entre el años 2013-2015. Y luego, cuando vamos a ver su declaración de la renta, resulta que, habiendo facturado 100 y pico mil euros, después se aplica una serie de deducciones de estos 50.000 euros que cobró en el año 2014 como autónomo, contabilizó gastos por 41.000, es decir, solo habría ganado 9.000. Entonces empiezas a descontar esa cifra, quitas lo que pagó en impuestos, quita lo que le ha dado al partido, y resulta que él ha ahorrado en un año 67.000 euros, habiendo ganado en neto solo 24.000 más o menos. Entonces hay un desfase de 43.000 euros aproximadamente entre lo que Pablo Iglesias declara haber ganado y lo que ha ingresado en sus cuentas bancarias. Bueno, artimañas fiscales que ya les gustaría a esos mileuristas que él dice que viene a redimir poder efectivamente, hacer, ¿no? Efectivamente. Y yo soy autónomo también y nunca me he desgravado, me he deducido el 83% de los gastos. Es decir, si tú ganas 100 euros, gastas 83, no puedes vivir como autónomo con esas cifras, evidentemente. De hecho, en 2013 él se desgravó en gastos aproximadamente el 10% de los 50.000 euros que ganó como autónomo. En 2014 vuelve a ganar 50.000 euros, pero se desgrava el 83%. Bueno, y ahí tenemos como principal patrocinador a Irán de estas actividades. Irán con la intermediación de Venezuela. Además, el propio Pablo Iglesias en algún vídeo dice el comandante Hugo Chávez tiene una muy buena relación con Irán y es Irán quien financia mi televisión. O sea, de una forma más o menos explícita reconoce la intermediación de Venezuela en ese proyecto de comunicación. Sí, todo esto es más o menos sabido. O sea, que Venezuela, el régimen de Chávez y de Maduro han patrocinado a Podemos, es público y notorio, que Irán también es público y notorio. Lo que estamos haciendo ahora es poner un poco las cifras, sacar esas cantidades. Luego veremos el tema de si aquí hay un delito o no hay un delito. Yo de momento lo que veo es una serie de responsabilidades políticas. Es decir, hemos tenido a un eurodiputado español que tiene que representar los intereses de España en Bruselas, cobrando del gobierno de Irán. A mí esto, es decir, hacen falta muchos sorbos de agua para tragarte. Dices tú, Javier, en una de tus informaciones, los mecanismos de lucha contra el blanqueo han hallado transferencias sospechosas y comprobaron que parte del dinero terminó en dirigentes de Podemos. Vamos, aquí estás hablando de palabras mayores, o sea, estás hablando de una investigación policial que debería poder demostrarse, ¿no? Y ahí sí que entraríamos en el delito, en el delito propiamente dicho. Primero se empieza mirando, como muchos casos que se investigan, empiezan por el asunto del blanqueo. Cuando hay movimientos raros de dinero, pues ese es el primer paso. Y aquí hay movimientos muy raros, porque desde Irán han salido hacia esta televisión española, esta televisión iraní en España, la que paga a Pablo Iglesias, han salido aproximadamente 9,5 millones de euros. Estamos hablando ya de una cifra muy grande. 9,5 millones de euros que salen de Irán, pero que no van directamente a España, sino que se transfieren desde Teherán a una serie de empresas que tienen su sede en lugares como Belice, como Tayikistán, es un recorrido, como Malasia. Vamos a ver también efectivamente, una información gráfica que aportas en una de tus informaciones, la tenemos ahora ese detrás, es el cuadro. Esa es la ruta del dinero. Esa es la ruta del dinero que viene de Irán hasta Podemos. Eso es. Vemos en la primera columna hay una serie de empresas que son empresas instrumentales, que no tienen actividad, que si las buscas aparece alguna página web en construcción, que parece que no tienen nada, y a su vez esas empresas, que están, como te digo, en Belice, en Tayikistán, en Malasia, en distintos sitios, tienen cuentas abiertas en otros países. Es decir, la empresa está en un sitio y la cuenta en otro. Las cuentas están en Moscú, están en Hong Kong y sobre todo en Dubái. Entonces el dinero de Irán pasa por esas cuentas, principalmente Dubái, y desde ahí se envía a España, a la productora 360 Global Media. ¿Con esto qué se hacía? Eludir el embargo, para que no fueran las transferencias directas. El dinero salía poco a poco, salían transferencias de no más de 40.000 euros y luego terminaba en España. Y en esta empresa, 360 Global Media, es la que después paga las facturas como la que hemos visto a Pablo Iglesias. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan esas transferencias, estamos hablando de cantidades de más de 1 millón de euros, de 300.000, de 400.000 euros, pues los servicios de prevención del blanqueo pues tienen una serie de alarmas que pitan, ¿no? Salta el chivato de repente con que aparecen una serie de transferencias en las que puede haber algún delito. Entonces, a la hora de mirar esto, al margen de los temas fiscales, que ya los está investigando Hacienda, la policía le ha pedido criterio a Hacienda, dándole los datos que hasta el momento tiene de la investigación,
hay que ver si hay un delito de financiación ilegal de partidos. Pero un delito de financiación ilegal de partidos, Javier, la propia legislación española prohíbe expresamente que un partido político español se pueda financiar con un gobierno extranjero. Con un gobierno extranjero. Eso es. Ahí tendríamos el delito ya. Claro. Pero ahora lo que se trata de ver es si ese dinero que está acreditado ha cobrado Pablo Iglesias, ha cobrado su entorno, han cobrado las productoras que manejan, ha servido para financiar actividades políticas. ¿Qué ha hecho Podemos? Podemos hace un cortafuegos entre la televisión y el partido, para que el flujo de dinero de Irán se quede en la televisión. Ahora hay que ver si ese cortafuegos se ha saltado o no se ha saltado, si el dinero de la televisión financió el partido. A ver, una cosa es lo que se pueda demostrar en los tribunales y otra cosa es lo que ha ocurrido. La televisión y el partido son la misma cosa, son exactamente la misma cosa. Cuando Pablo Iglesias diseña lo que él llama el asalto al cielo, la televisión es el inicio de todo, la televisión es la plataforma, la televisión es lo que da origen al partido. La televisión la crea única y exclusivamente para hacer política, y eso se lo paga Venezuela y eso se lo paga Irán. ¿Qué ocurre? Que la ley es como es. Entonces, en el caso de las leyes hay que atar muy bien que, por ejemplo, haya un acto, la reserva del Círculo de Bellas Artes para un evento de Podemos y que esa factura se haya pagado con dinero iraní. Está habiendo falseamiento de facturas para justificar. ¿Cuál es el procedimiento que hace Pablo Iglesias? Recibe un dinero de Irán, en teoría, para un programa de televisión, él hincha la factura y luego destina parte de dinero a Podemos. Sí, a ver, hay una serie de facturas que se han emitido también a la televisión iraní que parece que tienen un precio, dice la policía, mayor del habitual. Eso habría que ver dónde ha terminado. Hay otras facturas, por ejemplo, por realizar un documental sobre Podemos, y se está investigando a ver si se realizaba el documental sobre Podemos o es que el dinero era para Podemos. Entonces, en principio, lo que dice Pablo Iglesias y lo que dice la televisión iraní es que esos 9,5 millones de euros que recibe la televisión aproximadamente, hay un 9,5 millones de euros. Recibe la televisión. La sociedad creada en España por los iraníes recibe de Irán 9,5 millones de euros. Lo que nosotros hemos revelado es que una cuarta parte de ese dinero va a Podemos, a lo que se llama el entramado de comunicación de Podemos. ¿Qué dicen ellos? Todo esto ha servido para financiar única y exclusivamente la televisión. ¿Qué dice la policía? Esto es una financiación, al menos indirecta, del partido. Y ahora se trata de que eso se pueda acreditar ante un tribunal. Todavía la policía no ha acudido a la Fiscalía, no ha judicializado el asunto porque pues prefiere esperar a que esté más maduro. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos a Pablo Iglesias, que mientras es eurodiputado y cobra 8.000 euros al mes, dice que da 4.000 al partido. En paralelo, él cobra facturas como la que habéis enseñado, de Irán. Entonces, cuando el dinero confluye en tu cuenta y se mezcla todo y tú le das una parte al partido, ¿qué parte le estás dando? La de Bruselas, ¿no? Mira, pues me da exactamente igual. Tú le estás dando 4.000 euros. Y 4.000 euros es la mitad de los 8.000 de Bruselas. Pero 4.000 euros también es una cantidad bastante aproximada a los 5.000 y pico que estás facturando mensualmente a la televisión. Entonces, una vez que todo el dinero está en tus cuentas y tú estás dando al partido, si uno de tus patrocinadores es Irán, pues la financiación es bastante clara. Otra cosa es que se acredita al final el delito, pero políticamente yo lo veo muy claro. Políticamente podemos decir que Venezuela e Irán han financiado la creación y la puesta en marcha de Podemos, financiando a sus líderes, financiando a sus asociaciones sin ánimo de lucro, financiando a su estructura de comunicación, porque Podemos es un fenómeno político que nace a través de una estructura de comunicación. Lo difícil es demostrar, Javier, según deduzco de tus palabras, que ese dinero va directamente a Podemos. Porque pagar gastos de partido. Sí, porque como hacen muchos delincuentes de guante blanco, de estos que tanto critican los de Podemos, hay una serie de sociedades interpuestas que realmente están al servicio de Podemos, pero que son las que recogen esos fondos, ¿no? Claro, además han utilizado, en este caso, unas productoras, que son La Barraca y que son Producciones con Mano Izquierda, que son asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué pasa con esas asociaciones? Que no pagan impuestos, porque en teoría no tienen ánimo de lucro. Si vosotros que estáis haciendo aquí una televisión, si tenéis beneficios vais a tener que pagar impuestos, porque para producir un programa tenéis una sociedad limitada o una sociedad anónima, lo que sea. Ellos no tienen una sociedad limitada, sino que utilizan una asociación sin ánimo de lucro que le permite un régimen fiscal más que ventajoso. Bueno, pues eso también lo está mirando Hacienda. Pablo Iglesias resulta que en 2014 recibe 50.000 euros,
y se deduce 42.000 en gastos. Esto me parece algo insólito, repartiéndolo entre un alquiler, pagando en teoría 20 y pico mil euros en facturas a otros colaboradores, es decir, una tributación muy baja. Y consiguió que Hacienda le devolviera 3.500 euros. Le devolvió 3.500 euros porque se dedujo tantos gastos que Hacienda le devolvió 3.500 euros. Y resulta, si sale un ministro del PP que Hacienda le devuelve 3.500 euros, los de Podemos dicen que es un delincuente. Pero cuando son ellos, parece que hay una patente de corso ahí que les permite estar por encima del bien y del mal. Y en cambio ellos lo que han conseguido transmitir a la opinión pública, y hay una parte de la sociedad española que así lo cree a pie juntillas, es que Podemos es un proyecto que nace de la base, que nace de la gente, que se financia a base de campañas de crowdfunding, de microcréditos, como ellos dicen, de donativos desinteresados. Y esta idea es todo lo contrario de realmente este entramado opaco, algo turbio, que tú estás poniendo de manifiesto en tus informaciones. Es que del dinero de Irán son más de 2 millones de euros los que terminan en lo que, insisto, entrecomillado de la policía, entramado de comunicación de Podemos, son más de 2 millones de euros. El crowdfunding me gustaría echarle también un vistazo, porque eso es una forma muy fácil de hacer ingresos anónimos. Y las donaciones anónimas a los partidos están prohibidas. Entonces, me gustaría verlo. Pero eso que se financia con la gente, con tal, no es verdad. Tienen una buena parte de financiación, es el dinero público que reciben sus cargos y que donan un porcentaje. Y luego tenemos todo lo que viene de Irán, lo que viene de Venezuela. Es decir, eso está más que claro. Y ahora, bueno, pues tanto que iban contra la casta, resulta que cuando vimos la sesión de la creación del Congreso de los Diputados, lloraba Pablo Iglesias. Hace poco para él era un nido de delincuentes que había que asaltarlo y casi prenderle fuego. Y el día que agarra su escaño, se abraza a su escaño y se pone a llorar de alegría. Entonces esto es una incongruencia continua y total. Es que es tan evidente que me parece pueril, pero hay muchísima gente que no lo ve o que no lo quiere ver. La UDEF, que es la que siempre está detrás de todas estas investigaciones que tienen que ver con el dinero, con la fiscalidad, sigue trabajando en este asunto, ¿no? Sí. Esto no empieza por la UDEF. Quien empieza a mirar las primeras informaciones es un grupo de información y de inteligencia de la Policía Nacional que cuando ve que puede existir algún tipo de delito, que hay indicios, lo deriva a la UDEF. Entonces la UDEF es la que está investigando, pues, son los especialistas en delitos económicos y fiscales, son los que están viendo si aquí existe algún delito o no, y eso, como te decía, lo último que hicieron fue acudir a Hacienda, la agencia tributaria, son los mayores expertos en fiscalidad, para ver si ahí puede haber algún delito. Entonces esto está abierto y el siguiente paso lógico, todo apunta a que se puede judicializar, es decir, ya la UDEF lo pone en contacto de la Fiscalía abre diligencias y Fiscalía es la que verá si hay material para seguir investigando y, por lo tanto, presentar una querella en un juzgado o archivar el caso porque no hay indicios de delito. Yo, en el tema del delito, quiero ser muy cauto. Creo que es complicado acreditar el delito, pero hablando claro, lo que le importa a la gente, las responsabilidades políticas, se puede decir alto y claro, Podemos, el nacimiento de Podemos ha estado financiado por Irán y ha estado financiado por Venezuela y eso es totalmente incontestable. Ahora veremos ya si hay un delito o no hay un delito, pero las responsabilidades políticas, los hechos son más que claros. Sobre el tema de Venezuela, Javier, la conexión ideológica de Podemos con el chavismo es clarísima, por mucho que ellos ahora quieran disimularlo porque no les interese. Fíjate que ahora están saliendo incluso visitas muy recientes de miembros de Podemos junto con miembros de la CUP, de Bildu, a Venezuela en aviones fletados por el propio presidente Nicolás Maduro. La conexión ideológica es muy evidente, pero ¿se podría demostrar el hilo económico más allá de las asesorías de Monedero? ¿Se podría demostrar el hilo económico que une a Podemos con el chavismo? Yo creo que el caso más claro son los 400.000 euros de Monedero, porque él además dice que ese dinero, él hace un informe que es sobre
la implantación del sucre en Latinoamérica. El sucre, una moneda común que querían poner varios países para luchar contra el dólar, ¿no? Como en Latinoamérica al final el dólar es la moneda de referencia, hacer una moneda propia que es el sucre. Todo el mundo sabe que gracias al profesor Monedero el dólar está arrinconado en Latinoamérica ahora y el sucre es lo más de lo más. El señor Monedero no puede cobrar 400.000 euros por un informe de nada, pero mucho menos de política financiera de la que no es experto. Entonces, él cobra esos 400.000 euros para destinarlos a la televisión y además él lo dice. Y la televisión es el inicio del partido. Pero claro, de ahí a llegar al delito tendría que aparecer que, por ejemplo, Monedero después abonará facturas relativas al partido, ya sea gastos de personal, ya sea gastos de campaña, reservar un local, lo que sea. Y en eso es en lo que se está trabajando ahora por parte de los investigadores para ver si se puede reconstruir ese hilo. Aquí pasa como en otros casos de corrupción en lo que hay una empresa que hace una donación a un partido, ¿no? Y luego esa empresa tiene contratos por administraciones controladas por ese partido. Lo que está pasando está clarísimo. O sea, cualquier lector, cualquier espectador sabe perfectamente lo que está pasando. Luego ya hablamos del delito. Para que se acredite el delito, se tiene que establecer una relación de causa-efecto entre la donación y el contrato adjudicado. Aquí estamos en lo mismo. O sea, que nadie dude de lo que está pasando. Lo que está pasando es que chavistas e iraníes, gobiernos radicales y gobiernos que se les puede criticar por muchas cosas, desde las políticas sociales a ejecutar homosexuales en Irán o lo que está pasando en Venezuela con presos políticos, financian a un partido que entre todos sus grupos tiene 69 diputados en España. Eso es un hecho incuestionable. Allí ya cada cual que haga lo que quiera con su voto, pero ese es un hecho totalmente incuestionable. Tú hablas en tus informaciones, como estás diciendo, de un entramado de comunicación. La comunicación, desde luego, es muy importante para este tipo de movimientos populistas que hablan de conseguir una hegemonía comunicacional. Precisamente eso es una idea muy del chavismo. Sí, y es donde empieza realmente luego el entramado de financiación que va a parar al partido propiamente dicho. ¿Esto es una estrategia calculada, es una estrategia pensada, incluso asesorada desde Venezuela? Totalmente, es una estrategia pensada desde que nos remontamos a la Fundación CEPS. La Fundación CEPS es a la que pertenecen o han pertenecido los máximos líderes de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, que son los que empiezan a asesorar a Hugo Chávez en Venezuela. A través de la embajada en España, los conocen, son unos profesores españoles que empiezan a asesorar a Hugo Chávez en muchas cosas y, entre otras, en materia de comunicación. Son los que le dicen a Hugo Chávez cómo tienen que comunicar para construir un relato hegemónico socialista. Es lo que están buscando. Entonces, a partir de ahí es donde se empieza a patrocinar actividades de estos asesores españoles tan simpáticos que tenemos en Caracas a 7.000 euros el mes. Esto lo publicamos también en ABC, 7.000 euros por cada asesor que enviaba CEPS a Caracas. Y ahí estaba Carolina Vescansa, por ejemplo, la del niño en el Congreso. Era una de ellas. Bueno, pues empiezan a financiar a Venezuela, a financiarle actividades a Podemos en España. ¿Qué busca Venezuela? Desestabilizar a España. Venezuela, tener Hugo Chávez, el chavismo, tener un partido chavista en España que pueda pues, tener unos diputados, que pueda tener cierta influencia y de esa forma pues tener cierto peso en España. Es lo mismo que Irán. Irán busca, y lo dice Pablo Iglesias en una conferencia, cuando dicen, a mí me preguntan si es una contradicción que yo trabaje para Irán, un país que es una teocracia. Bueno, pues sí, es una contradicción, pero es que esto es lo que hay. Si no hiciéramos política seríamos unos imbéciles. Ya sé que Irán quiere desestabilizar Europa, ya sé que Irán quiere desestabilizar España y que me va a utilizar a mí, pero esto es la política, señores, dice, esto es la política. Y el fin justifica los medios. El fin justifica los medios, efectivamente. Entonces, ahí es cuando desde Venezuela se empieza a financiar las actividades de Podemos en España. Son chavistas reconocidos. Cuando muere Hugo Chávez, yo le saqué un artículo a Íñigo Errejón que se titulaba Presidente. Y es totalmente laudatorio. O sea, bueno, y grabaciones de Pablo Iglesias también que todavía están... Pero es que luego lo niegan. Yo eso es lo que no comprendo. Es decir, tú haces un cálculo electoral y claro, si eres chavista, pues en Madrid dicen, joder, el chavismo no tiene muy buena prensa. Entonces ya no somos chavistas. Nos da exactamente igual. Que nos pague Irán, que nos pague Irán. Es decir, que nos den dinero sucio, porque lo importante, amigos, es hacer política. Esto es hacer política. Y van por ahí dando lecciones de moralidad. A mí es que me parece escandaloso. ¿Dónde está el punto culminante? Porque hay alguna chascarrillo por ahí que asegura que a Hugo Chávez, cuando se le encendió la chispa de financiar un proyecto político en España, fue cuando aquel episodio tan famoso del rey, cuando
Juan Carlos en una cumbre iberoamericana que le dijo: ¿por qué no se calla? Sí. Dicen que le sentó tan mal a Hugo Chávez aquello que dijo: hágase, ¿no? Sí. Lo de Podemos. Por ahí está, por ahí está. De hecho, fueron los de Podemos asesoraron a Hugo Chávez en materia de comunicación después de ese episodio. Cómo tenía que contrarrestar el efecto mediático del por qué no te callas del rey. Ahí ya estaban ellos. Entonces, empiezan con la televisión y Pablo Iglesias diseña, el primer paso es comprar una cadena de televisión, que en ese momento era una cadena local de Madrid que se llama Canal 33. Monedero va a Venezuela y pide dinero. En teoría se va a traer 200.000 euros para pagar esa cadena de televisión, pero pedía más dinero el dueño, que es el que a mí me lo cuenta y que ha hablado públicamente, que se llama Enrique Riobó. Y no llegan. Enrique Riobó, que ahora no tiene ningún inconveniente en hablar bastante mal, por cierto, de Pablo Iglesias. De cobros en negro. Él le pagaba, dice que Pablo Iglesias le exigía que le pagara La Tuerca, el programa que producía para Canal 33, en negro. La mayor parte en negro, eso lo dice Enrique Riobó. Entonces, ahí, en ese momento, empiezan con la televisión como plataforma, tertulianos estrella como Tania Sánchez, por ejemplo, y diseñan, y esto me lo cuenta gente directamente que estaba en esas conversaciones, el primer paso es fagocitar Izquierda Unida, comerse Izquierda Unida. Y esto lo dibujan, ¿eh? O sea, Pablo Iglesias hace una hoja de ruta que se está cumpliendo y efectivamente se come a Izquierda Unida. Y ni siquiera van juntos en las últimas elecciones generales. El siguiente paso es comerse al PSOE. ¿Ese es lo que estamos ahora? Ese es en el que estamos ahora. El siguiente paso es comerse al PSOE, que podría ocurrir, pero ese es el siguiente paso que diseña Pablo Iglesias, que por supuesto quiere ser presidente del gobierno, que es muy lícito. Y no le está saliendo nada mal. De la nada, 69 diputados, la cifra es un poco engañosa porque mareas, Compromís y tal, pero bueno, 69 diputados de la nada es un éxito fundamental, que nace única y exclusivamente de la comunicación, de la televisión, de esa tuerca pequeñita que luego pasa al Ford Apache, pero ya llegan televisiones serias, televisiones con audiencia, televisiones como La Sexta o televisiones como Cuatro, que empiezan a potenciar a estos jóvenes profesores universitarios que se expresan muy bien y que debaten muy bien. Entonces, Podemos es un fenómeno de comunicación. Es lo que hay debajo de Podemos. Hay mucha más comunicación que ideología. Pablo Iglesias y el equipo de Podemos están todo el día pensando qué frases van a decir en televisión y qué van a poner en Twitter. No están pensando en política con mayúsculas. Están pensando en qué van a decir en Twitter y qué van a decir en la televisión. ¿Y qué financia Irán? ¿Y qué financia Hugo Chávez o Nicolás Maduro? El entramado de comunicación. La clave es la comunicación. Bueno, pues Javier, una última pregunta. Decías que ahora estamos en la fase de comerse al PSOE. Esto ya no tiene nada que ver con la financiación, pero sí con el escenario político que tenemos. Esa fase de comerse al PSOE que tú dices bien, Pablo Iglesias diseña con mucha frialdad en una hoja de ruta, pasa por pactar con el PSOE, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor que le podría pasar a Pablo Iglesias es que el PSOE, buscando la estabilidad, se abstuviera y permitiera gobernar al Partido Popular, porque entonces tendría el argumento perfecto Pablo Iglesias para decir el PSOE se ha vendido a la derecha, corrupta, tal, y entonces se quedaría con el papel de líder de la oposición. Y ahí ya habría derrotado al PSOE. Gobernando juntos, igual no consigue comerse al PSOE. Pero claro, Pedro Sánchez ha sacado más diputados que Pablo Iglesias, y en eso están. Si yo hoy fuera un alto cargo del PSOE, estaría muy preocupado por esta partida de ajedrez que hay ahora mismo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién pacto? ¿En quién me apoyo? Porque en el fondo está que un partido de la potencia del PSOE, un partido clave en la historia de España, puede acabar, se lo puede merendar Podemos. Entonces, tendría muchísimo cuidado en qué hago y cómo lo hago, porque el PP, estando todo lo mal que está, tiene su nicho, tiene su estructura, tiene su grupo de votantes y no tiene un partido que le haga un daño excesivo. Ciudadanos le ha quitado votos, pero bueno, después hay entendimiento entre ellos. Pero el PSOE está en una encrucijada ahora mismo que, como se descuide, podría acabar casi como Izquierda Unida. ¿Tú crees, Javier, por último, que a día de hoy Podemos, Pablo Iglesias, Errejón, mantienen una interlocución cotidiana con el chavismo en Venezuela o con dirigentes del chavismo?
A ver, ellos han intentado marcar distancias. De hecho, en Venezuela hubo algunos altos cargos chavistas que participaban en programas de televisión que criticaron a los de Podemos y dijeron, cuando venían aquí y les pagábamos, nosotros éramos estupendos y ahora reniegan de nosotros porque se han visto obligados a renegar. Entonces, estoy seguro de que mantienen una interlocución, pero con discreción en cuanto a los líderes. Los viajes que hemos visto ahora, las imágenes que han salido, y había gente de Podemos, y esto es muy reciente, o sea que tampoco se esconden mucho. Cuando van en un vuelo de 30 y tantos a Barajas, sabes que te van a pillar. Pero lo que sí que se estarán cuidando es que Iglesias, Monedero, Vescansa, las grandes figuras políticas de Podemos, pues que no tengan una interlocución directa, no cometer el error de entrevistarse con un alto cargo del chavismo y que les pillen. Pero seguro que una interlocución hay. Y además yo entiendo que Venezuela esto, o sea, el chavismo pondrá la factura algún día. Dirá, oye, que no es la gratis todo lo que os dábamos para algo. Y pedirá su contraprestación. Este momento precisamente ahora tan de cambio político que se está viviendo en Venezuela, que el chavismo precisamente está tambaleándose después de las elecciones que hubo el 6 de diciembre con la victoria del bloque democrático, puede hacer temer a Podemos precisamente que empiecen a salir trapos sucios que a ellos no les interesan. Claro, si la oposición lograra ya el gobierno, en el Palacio Presidencial tiene que haber un montón de papeles que a mí me encantaría ver. En el Palacio de Miraflores. Sí, efectivamente. Papeles firmados por Hugo Chávez, ¿no? Por Hugo Chávez, y ahí estaba el despacho de los asesores de Podemos. Tenían el despacho a 2 puertas, es que me lo ha contado gente que ha estado ahí, a 2 puertas del de Hugo Chávez. Está Hugo Chávez, uno de los generales, no recuerdo el nombre, y luego el despacho que usaban los asesores españoles. Lo que no sé si existe ese traspaso de poderes, si le van a prender fuego a los papeles. Antes yo he publicado varios de estos papeles, los convenios, las transferencias, cómo Monedero sacaba el dinero, pero efectivamente Venezuela, el gobierno de Venezuela se sabe toda esta película de memoria y sabe cuánto dinero han destinado a Podemos. Si llega un gobierno de la oposición, de la actual oposición, pues podría levantar las alfombras y nos enteraríamos de muchas cosas. Javier Chicote, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Venezolano Televisión España. Muy interesante la conversación contigo y hasta otra. Bueno, ha sido un placer, gracias. Bueno, pues esta ha sido la entrevista de hoy tan interesante con Javier Chicote, periodista de ABC, sobre el entramado de financiación de Podemos y sobre las implicaciones también ideológicas de Podemos evidentes con Venezuela y con Irán, sobre todo esto último, en todo lo que tiene que ver con la cuantiosa financiación que ha recibido Podemos del país de los ayatolás. Bueno, pues no se vayan, ya saben que tenemos más cosas que contarles, que pueden seguirnos a través de nuestro streaming www.venezolano.tv.es y que ahora llegan las noticias. Hasta ahora.